¿A quién no le gustaría ser el dueño de las empresas más grandes de su país o del mundo? Con esa pregunta nosotros hace 8 años más o menos empezamos a trabajar en un proyecto que se llama TRIM porque nos parecía absurdo que la gente todo el tiempo está pensando en cómo ganar más dinero, en que la gente todo el tiempo le está preguntando a sus conocidos en qué invierte, qué está bueno para mover el dinero, pero el mercado bursátil, que es uno de los motores desarrolladores de patrimonio y de riqueza más grandes de la historia en países desarrollados, no estaba siendo una opción para los latinoamericanos. Así que a partir de esa pregunta, a partir de ese problema, empezamos a desarrollar una solución. Muy buenas tardes a todos, yo soy Carlos Guayara, cofundador de TRI, que es la aplicación que está revolucionando la forma de invertir en Latinoamérica. Un poco de mi contexto, yo durante muchos años de mi vida fui trader institucional, trader de una mesa de dinero, que básicamente para la gente que no está en la industria es esa parte del banco donde uno le dan un dinero, uno decide en qué invertir, uno la mueve y pues tiene que generar una rentabilidad si quiere pues seguir trabajando, ¿cierto? Pero no sé si a alguno le ha pasado que cuando uno empieza a trabajar en diferentes aspectos relacionados con el dinero, en cualquier reunión familiar, en cualquier reunión de amigos, siempre las preguntas que más me hacían era, oye, ¿qué está bueno para invertir? ¿En qué me recomienda invertir? ¿Qué hago? Ayúdeme a mover la plata. Y en ese momento, pues a mí me parecía muy curioso que yo llevaba toda mi vida preparándome, había estudiado 2 carreras, había hecho un montón de especializaciones, había hecho un montón de cosas para aprender a administrar el dinero de alguien más, de un banco en este caso, pero no tenía una solución a la mano para esos amigos, ni siquiera para mí mismo. Pero antes de llegar allá, pues pasamos por nuestro primer strike, pues porque además el camino, emprender, pues seguramente siempre tiene un montón de caídas y de fracasos. Justo hace un par de horas me estaban entrevistando para un podcast que está en el marco de este evento y me da risa porque cuando me hicieron la pregunta como que el entrevistador dudó un poco si llamarlo fracaso. Y es una de las cosas que yo no he entendido y que en este tipo de espacios deberíamos definitivamente desmitificar, y es porque a la gente le da miedo hablar de fracaso. A nosotros como latinoamericanos desafortunadamente nos han enseñado que el fracaso es el antónimo al éxito y que está mal fracasar y nos condenan por equivocarnos. Pero cuando uno estudia la historia de los emprendedores más grandes del planeta, de la gente que siempre ha tenido éxito en su vida, se da cuenta que han ido de fracaso en fracaso hasta que consiguen el éxito. Entonces, este fue nuestro primer fracaso, este fue nuestro primer strike. Antes de llegar a TRI, nosotros en el 2016, y antes de entender que la oportunidad estaba hacia darle el acceso a la gente, dijimos, la gente no sabe en qué invertir. La gente no es experta, la gente de pronto no se va a poner a hacer un curso, la gente de pronto no va a entender qué hacer con la cantidad de información que hay disponible. Y por allá en el 2016, mucho antes de todo lo que está pasando a nivel de inteligencia financiera, nosotros desarrollamos un primer modelo, un primer robot, que básicamente lo que hacía era agrupar la información de los portales de noticias más importantes y de las redes sociales de gente que sabía de inversión, y se lo traía a la gente de forma fácil, rápida, sencilla de entender, ¿cierto? Tuvimos un muy buen año y yo decía hace un rato, no sé si fue bueno o malo porque nosotros no teníamos ni idea de emprender y pues le pegamos al perro y tuvimos una empresa que durante un año creció bastante bien, creció bastante decente y nos fue muy bien. Pero en el segundo año se pusieron las cosas difíciles, pasaron un par de cosas con nuestros motores de crecimiento y ahí fue donde empezamos a entender que no sabíamos un carajo y que necesitábamos algo diferente. En ese diferente empezamos a hablar con un montón de cosas, empezamos a hacer un montón de cosas y en ese diferente, y ya era el año 2017, nos encontramos con la mega tendencia en ese momento de los ICO. ¿Alguien se acuerda de eso? Del Initial Coin Offering, que es básicamente esa salida de criptomoneda, ¿no? Uno podía hacer un proyecto y sacar su propia cripto. Y por allá en el 2017, al menos cuando yo me enteré, era como el primer boom, porque todo el mundo como que estaba empezando a hablar de criptos y como que no sabía si era ya o no era ya, ¿cierto? Entonces, mientras encontrábamos la forma, cómo resolver Trendy Trade, entonces miren que ya ahí ven otro error gigante. Nosotros en vez de estar enfocados con toda la energía pensando cómo lo sacamos adelante, estábamos viendo, oiga, y si esta vaina
no se da, pues, ¿qué hacemos? Pues tuvimos un segundo strike y tratamos de hacer un ICO colombiano. ¿Cierto? La tesis igual me gustaba porque habíamos vivido de primera mano nosotros cuando empezó a sufrir Trendy Trade, pues habíamos escuchado a empresas muy grandes de Colombia como Rappi, como Platzi, que habían levantado rondas de inversión y que habían levantado millones de dólares. Y pues nosotros en nuestra ignorancia dijimos, oiga, pues si esos manes pudieron, yo también puedo. Y empezamos a buscar fondos de inversión, empezamos a buscar capital de riesgo sin entender cómo funcionaba este mundo y pues obviamente nos estrellamos. Nos estrellamos porque no éramos tan buenos emprendedores como creíamos, porque nuestro proyecto de pronto no estaba en la madurez que necesitábamos, porque además el ecosistema en ese momento, si aún todavía le falta por desarrollarse demasiado, pues ahí todavía estaba más atrasado. Entonces dijimos, ¿qué tal si esto lo soluciona el blockchain y a través de una red pues conectamos inversionistas profesionales con emprendedores que necesiten financiación y eso vive dentro de nuestro ecosistema? Eso se llamó URIS. Me acuerdo que para el white paper y la página web mandamos a tomar fotos en una oficina que no era la nuestra. Básicamente uno de los socios del proyecto pues tenía una empresa de otra cosa y un sábado agarramos la oficina, la brandeamos de URIS y nos tomamos fotos dizque para tratar de parecer más confiables y más profesionales. ¿Bien? Y esta foto de acá de la izquierda para mí es muy importante porque fue la primera vez que alguien me dijo, usted no tiene ni idea de lo que está haciendo. De casualidad yo venía volviendo de regreso a Estados Unidos de un viaje que había hecho. Yo trato de ser muy sociable normalmente, pero en el avión sí soy más bien de los que no habla mucho. Pero ese día me dio por hablarle a la persona al lado. Y resulta que este señor iba camino a Colombia porque había acabado de sacar un ICO por allá en Georgia. Georgia no el estado de Estados Unidos, sino Georgia el país, que no me acuerdo cómo se llama esa región de Europa. El man acababa de hacer un ICO, había levantado como 20 millones de dólares, súper exitoso, mejor dicho, increíble. Y entonces yo me fui todo el avión hablando con él sobre URIS. Y el man me dijo, mire, yo la verdad vengo a retirarme, pues yo ya hice la plata que quería hacer con este proyecto, pero me gusta su proyecto, venga y hablamos. Y después nos sentamos y el man nos hizo un requerimiento de información gigante y nos dimos cuenta que no teníamos ni idea. Nos dimos cuenta que éramos traders jugando a emprender. Y fue la primera vez entonces que se nos despertó activamente la curiosidad y empezamos a acercarnos a este tipo de eventos que ya íbamos, pero la verdad íbamos como a chismosear y seguramente nos quedábamos por ahí afuera y aprovechábamos los snacks y el agua y nos hacíamos allá a ver si alguien nos hablaba por casualidad, pero realmente no entendíamos la importancia de este tipo de espacios. No entendíamos la importancia de conectar con gente, con emprendedores que ya hubieran pasado por las dificultades que nosotros estábamos pasando. No entendíamos la importancia, por ejemplo, de crear esas conexiones que uno no sabe de pronto o no ve en el corto plazo a qué lo pueden llevar, pero que tarde o temprano iban a terminar generando cosas interesantes. Y empezamos a ir a más eventos de emprendimiento, nos empezamos a presentar un montón de cosas y ahí de a poquito empezamos a aprender y ahí de a poquito aprendimos a emprender. Bien. Y pues este almuerzo, donde ven 4 de mis socios, porque además Trilo empezamos 4 personas, de las cuales 2 abandonaron el camino, ya les cuento por qué. Fue importante porque creo que era el cumpleaños de uno de ellos. Como ven, todos estamos felices menos uno porque fue el que le tocó pagar la cuenta, hicimos carroulette y fue el que perdió, entonces esa es la explicación de eso. Pero la importancia de ese almuerzo es que recibimos una llamada de uno de los mentores que habíamos conseguido en ese proceso y nos dijo, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia quiere escucharlos. Vaya y cuéntele su idea a ver qué sale. Y la foto de abajo fue la reunión en la Bolsa de Valores de Colombia, la primera vez que íbamos a hablar sobre algo diferente. ¿Qué era ese algo diferente? Era la posibilidad de revolucionar el mercado. Era la posibilidad de acercar a los pequeños inversionistas a esas inversiones que hasta ese momento era un club VIP. Era un club para muy poquitas personas. En un rato les doy un poquito más de estadísticas. Entonces fuimos y hablamos con el presidente de la bolsa sin tener en verdad ninguna idea clara. Nosotros realmente íbamos a hablarle un poco más de Trendy Trade y hablando con él y rebotando un par de cosas. Le dijimos, oiga, ¿y por qué nadie ha hecho un Robinhood en Latinoamérica? ¿Conocen Robinhood, la plataforma de acciones de Estados Unidos? ¿Alguien? Entonces dijimos, ¿por qué nadie ha hecho un Robinhood en Latinoamérica?
Y él básicamente lo que nos dijo fue, mire, yo llevo 10 años peleando con todos los bancos, con todas las comisionistas de bolsa para que hagan algo así y nadie me ha querido poner atención. Así que ustedes me acaban de mostrar, porque ya le habíamos hecho el demo de Trendy Trade, a ver si de pronto el man pues, le interesaba invertir en Trendy Trade. Entonces él nos dijo, mire, ustedes me acaban de demostrar que ustedes son buenos emprendedores, que hacen cosas chéveres. Si deciden resolver ese problema en Colombia, yo no les puedo dar dinero, muy mal porque no teníamos nada. Yo no les puedo dar ningún beneficio preferencial, algo que no haría por alguna otra firma, pero es que nadie lo está pidiendo, entonces sería casi que toda la atención para ustedes. Y empezamos a trabajar con la Bolsa de Valores de Colombia en algo que pensamos que el MVP iba a ser en 10 meses. Los que han leído Lean Startup saben que uno debería tratar de probar el mercado lo antes posible y 10 meses de pronto para algunos de ustedes les parezca un tiempo supremamente alto, pero era más o menos lo que habíamos mapeado, que con la tecnología que había en la industria, que con la regulación que había en la industria, era lo que nos íbamos a demorar. Y este trabajo previo de tantas charlas que habíamos tenido, tantos inversionistas, tantas puertas que habíamos tocado donde todo el mundo nos había dicho que no, ahí apareció por primera vez el primer family office que iba a invertir en Trendy Trade realmente. Y lo que le dijimos fue, oiga, ya no invierta en Trendy Trade, invierte en TRI, que en ese momento de hecho ni siquiera se llamaba TRI, por ahí no está, pero se llamaba Teca, que va a hacer esto, esto, esto. Y la plata que nos daba ese inversionista, efectivamente, nos duraba 10 meses. Y de hecho, miren que ahí les puse 2 artículos diferentes de 2 medios de comunicación masiva en Colombia, donde el presidente de la bolsa, en ese momento, Juan Pablo Córdoba, que hoy es el presidente del Nuam Exchange, la integración de los 3 mercados, salía y decía, la Bolsa de Valores va a sacar una plataforma dentro de 2 meses. Y resulta que el titular terminó desviándose un poquito y no fueron 2 meses, sino fueron 2 años. TRI de ese primer MVP que habíamos previsto que se iba a demorar 10 meses, terminó tomándose 2 años y 10 meses en ver la luz. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Cierto? Porque entonces pónganse en mis zapatos, veníamos de un emprendimiento fallido, de otra idea que nada que ver, nos habían dado plata por primera vez para 10 meses, pero a los 10 meses se nos había acabado y todavía no sabíamos cuánto nos íbamos a demorar. Entonces, pues parte también de ser emprendedor es ejecutar, es solucionar. Porque es que miren, allá afuera hay 1 millón de ideas increíbles, hay 1 millón de problemas por solucionar, pero al final el que tiene éxito es el que encuentra cómo hacerlo, porque siempre va a haber dificultades, siempre va a haber temas de que no es el momento correcto, siempre va a haber inconvenientes de última hora. Nosotros, la respuesta por la cual, que es una de las preguntas que más me hacen de por qué aguantamos 2 años, fue porque nunca supimos que eran 2 años. Lo que nos decía el equipo era, en 3 meses salimos y entonces conseguíamos plata, energía, recursos para 3 meses y después en los 3 meses nos decía otros 3 meses y así nos fuimos de 3 meses en 3 meses durante 2 años. Y mientras tanto, sobrevivía lo que nos inventáramos, le pedíamos plata a cualquier amigo, familiar, cualquier parcero que tuviera ahí una platica parqueada en el banco, venga para acá. Yo daba charlas de educación financiera, vendíamos cerveza, me conseguí un proveedor de cerveza y que entonces vendía cerveza en la charla. Mejor dicho, hicimos locuras porque la visión estaba clara. Ahora, la visión estaba clara para unos más que otros. En ese proceso fue en el que se nos fueron 2 de nuestros fundadores y en ese momento era la decisión más racional. Sencillamente nosotros tuvimos esa irracionalidad, esa terquedad de seguir luchando porque creíamos que podíamos iniciar una revolución. Y era la revolución de que la Bolsa de Valores dejara de ser un club VIP para las familias de alto patrimonio. Porque creíamos que los latinoamericanos necesitaban opciones más sofisticadas que invertir. Siempre que agarrábamos 10 latinoamericanos y les preguntábamos en qué invierten, nos contestaban las mismas 3 cosas. Depósitos a plazo, bienes raíces los que tenían un poquito más de posibilidades y ganado o temas de agricultura. Pero era muy raro que alguien me dijera acciones, criptomonedas, algo más sofisticado. Y eso era lo que queríamos resolver, porque al final, de nuevo, ¿a quién no le gustaría ser dueño de las empresas más grandes de su país y de la región? Y partimos analizando y tratando de desmenuzar ese problema. Y ya en un rato les cuento a qué llegamos.
Estas han sido las empresas importantes en este camino. La primera, pues la Bolsa de Valores, ya les conté la historia de cómo llegamos, cómo les lloramos y cómo de ahí salió la idea. La segunda es Acciones y Valores, que fue el primer broker con el que nos apoyó. Cuando nosotros fuimos al regulador, nos dijeron básicamente, mire, tiene dos opciones. O se vuelve una comisionista de bolsa con todo lo que requiere eso, oficinas, equipo gigante, un montón de dinero parqueado para garantías, que obviamente no lo teníamos, o más bien, pues busca una comisionista de bolsa y trabaja con ella. Y Acciones y Valores fue la primera que confió en nosotros. Fuimos de los miembros fundadores de Colombia FinTech, no sé si por ahí está Gabriel, pero bueno, él seguramente se acuerda, porque además estamos haciendo un esfuerzo grandísimo en tratar de vernos como una opción confiable, viable, porque Latinoamérica desafortunadamente, debido a esa desesperación que tiene la gente, porque no consigue opciones diferentes para invertir, pues la gente se iba a pirámides, se iba a esquemas Ponzi, se iba a un montón de cosas rarísimas. Entonces nosotros tratábamos como de tener esas banderas que nos avalaran ser como una empresa seria para que la gente confiara en nosotros. Y lo interesante es que después de toda esta historia que les acabo de contar, lágrimas, sudor, dudas, un montón de cosas, en el 2020 dijimos, oiga, ¿cuántos 3 meses más vamos a sobrevivir? Busquemos a alguien que nos diga si de verdad estamos locos o no. Pero entonces, ¿a quién buscamos? Porque es que si uno va donde un familiar, pues ustedes saben que la familia pues siempre le da palmadita en la espalda, pero como que con dudas. Si uno va de pronto a un empresario tradicional, pues miren, a esa altura nosotros habíamos invertido tal vez $500,000, llevábamos 2 años trabajando en un proyecto y todavía no sabíamos cuándo iba a salir. Entonces, ¿qué creen que me iban a decir? Entonces, ¿a quién buscamos? Y buscamos a la aceleradora de startups más grande del planeta. Nos presentamos en invierno del 2020 a Y Combinator. Pasamos a la segunda fase, que ya era un logro bien importante, y nos dijeron que no. Nos dijeron que no confiaban en el tamaño de mercado, pero que les gustaba el equipo y la idea. Entonces, que lanzáramos el producto y volviéramos a presentarnos. El tema es que no sabíamos ese lanzar el producto, cuándo iba a ser y si íbamos a alcanzar. El caso es que alcanzamos, en el siguiente batch nos volvimos a presentar y ya llevábamos un mes al aire. Y creo que fue donde además la vida nos recompensó todas estas historias que por acá les estaba mostrando y nos permitió un crecimiento impresionante. Y en el primer mes tuvimos 10,000 cuentas creadas. Y con eso pasamos a Y Combinator, levantamos la ronda semilla y a partir de ahí empezamos a hacer las cosas que queríamos hacer. ¿Qué queríamos hacer? Entonces, ¿qué encontramos? La industria principalmente tenía 3 problemas: falta de acceso, baja seguridad y falta de cultura y educación financiera. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Acceso para todo el mundo, ser la primera aplicación 100% digital, fácil de entender, fácil de usar, donde pudiera hacer mi validación de identidad a una comisionista de bolsa regulada de forma fácil y con la menor cantidad de fricciones, donde no tuviera que tener millones de dólares o miles de dólares para empezar, sino que con muy poquito pudiera empezar y de hecho pudiera empezar sin tenerlo. Un montón de clientes entre y descargan la aplicación y la dejan ahí parqueada y por allá cuando se acuerdan empiezan a invertir. Y con las comisiones más bajas del mercado. Entonces, así resolvíamos acceso. Seguridad. Fuimos siempre de frente con el regulador, con las asociaciones fintech, con todas las empresas serias que sabíamos que nos podían avalar. Les decíamos, mire, esto es lo que queremos hacer, estos somos nosotros, estos son los pergaminos, ¿qué necesitamos para operar? Y encontramos que la regulación, que muchas veces es una piedra en el zapato, ¿verdad?, empezó a convertirse en una aliada. Y hoy, por ejemplo, es una ventaja competitiva que nosotros tenemos. Educación. Nos volvimos creadores de contenido y educadores financieros. Abrimos redes sociales, empezamos a hacer un montón de cosas para ayudar a que más y más personas pudieran invertir. Y beneficios complementarios. Era una industria que nunca había innovado y a la gente hoy le gusta bonos de descuento, le gustan días sin comisión, le gusta recibir cosas diferentes. Eso empezamos a hacer. Hoy en día, 5 años después del lanzamiento, 8 años después de que empezó la historia, estamos en 3 países. Tenemos más de 300,000 usuarios activos que han hecho su primera inversión. Tenemos más de $600 millones en activos bajo custodia y hemos enrutado más de 1 millón de operaciones.
Estamos destruyendo esta curva de pobreza. Esa era la cantidad de cuentas activas que se encontraban en la Bolsa de Valores de Colombia. Eran menos de 550.000, es decir, menos del 1% de la población en Colombia invertía, y Colombia porque tenía datos oficiales. En Perú y Chile no existían esos datos y en la mayoría de países en Latinoamérica no se encuentran. Y por primera vez empezamos a ver cómo se empezó a empinar, y gracias a nosotros la base activa de inversionistas ha crecido más o menos en un 45%. Somos el broker número 1 en Colombia y en Perú ya. En Chile seguimos construyendo nuestro camino. Empezamos a ser reconocidos por varios de los medios más importantes como Forbes, El Tiempo, Bloomberg Línea. En TRI empezamos a hacer esto. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama De 0 a 1 de Peter Thiel. Y empezamos a aplicar esa metodología de, teniendo en cuenta las limitaciones regulatorias que tenemos, cómo podemos ir de 0 a 1 todo el tiempo. Cómo podemos tener MVPs todo el tiempo en el mercado. Cómo podemos probar, porque de pronto lo que nosotros teníamos en la mente no era lo que la gente estaba necesitando. Nosotros empezamos como una plataforma de compra de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Hoy tenemos mercado internacional, tenemos ETFs, tenemos fondos de inversión colectiva, hemos hecho emisiones de renta fija, tenemos divisas, y todo el tiempo estamos viendo cómo mejorar. Entonces, es el camino que estamos llevando. Yo traía una dinámica que por tiempo creo que no voy a alcanzar, pero bueno, si alguien quiere ganarse este librito que lo traje de regalo, sencillamente tiene que tomarle una foto al escenario. Si quieren que salga yo, está perfecto. Me etiquetan @somostri, etiquetan a @guatemalafintech, ¿tienen? Guatemala Fintech, y digan qué les gustó de la charla. Respuesta más creativa se lleva este librito de regalo. Y ya, esto es lo que ha venido pasando después de todo ese trabajo. Más de 1.400.000 cuentas creadas, más de 340.000 latinos que hoy tienen inversiones en bolsa, y una comunidad que está creciendo todo el tiempo. Pero además, porque cuando uno habla de democratizar, muchas veces la gente dice, ay, esto es un cliché, hay otro más que democratiza. Yo vengo con imágenes a mostrarles que estamos democratizando, porque estamos llegando a todas las partes de los países en los que tenemos operación: Perú, Colombia, Chile por ahora, y ahora lo que se viene es el resto de Sudamérica. Muchas gracias.